Adelante, doctor, por favor. El tema central del webinar del día de hoy es el impacto de la pandemia a la salud mental en México y a nivel global que impartirá la doctora Marielena Medina Mora y Casa. Desde luego, este webinar está enmarcado en el foro La nueva realidad en el corredor cultural Autonomía conviviendo con el virus SARS-CoV-2. Medicina, enfermería, COVID y arte, que se desarrollará del 22 al 24 de marzo. La pregunta que hoy nos anima, ¿qué nos espera? ¿Cómo nos preparamos para un futuro mejor? La combinación, pobreza, violencia, pérdida de seres queridos, estrés y miedo, aislamiento e incertidumbre y secuelas del COVID retan a nuestra imaginación y compromiso universitario para atender su impacto en la salud mental en nuestra población de niñas y niños, de jóvenes, de adultos mayores, de marginados socialmente. El mundo se ha enfrentado a una amenaza global por el COVID-19. Esta pandemia tiene un impacto en la salud mental en nuestra población de niñas, niños y niños, de jóvenes. Y es así que debemos preocuparnos por la salud mental de la población, de los pacientes con COVID-19, de los trabajadores de la salud, los niños y los adultos mayores. La enfermedad del COVID-19 ha interrumpido millones de vidas, hogares, el empleo, el comercio. El objetivo principal de esta conferencia es centrarse en los problemas de salud mental y las estrategias de afrontamiento durante la pandemia. El distanciamiento social y el confinamiento mediante la cuarentena y el aislamiento engloban comportamientos que generan estrés psicosocial, que modifican de modo negativo el bienestar psicológico y social. El riesgo es superior, como señalaba, en niños, jóvenes y adultos mayores, en personas con vivencias de una cuarentena, con trastornos psicológicos previos, percepciones distorsionadas de riesgo, con toxicomanías o adicciones, con ausencia de vínculos afectivos, situación, economía precaria, convivencia en entornos de riesgo, entre otros factores. Necesitamos más investigación básica y clínica, epidemiológica y de salud pública en psiquiatría y salud mental, toda vez que hay incertidumbres en los factores que la determinan y las terapias afectivas para abordarlas a nivel comunitario, ambulatorio y hospitalario. Abordar estos problemas como el webinar que nos anima el de hoy de salud pública ante una pandemia que nos ha sorprendido y generado nuevas expresiones de problemas de salud mental que demandan soluciones novedosas y eficientes de cara a la sociedad. Así que el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Marielena Medina Mora, que desde luego el tema que nos anima es de gran relevancia y no podría yo dejar de destacar la personalidad de Marielena Medina Mora, que nos brindará esta conferencia. Y hay que entender quién es Marielena Medina Mora. Y ella dice en su página, que me parece muy atinado, del Colegio Nacional, dice Marielena: encontré en el tema de las adicciones una ventana para estudiar a la persona, a la familia, se lo agrego, a la sociedad. Y así tenemos que Marielena tiene muchos premios: el Premio Nacional Gerardo Varela en 86, el Premio a la Excelencia 2011 del Instituto Nacional de Abusos de la Drogadicción de Estados Unidos. Forma parte de diversos comités de la Organización Mundial de la Salud en temas de dependencia, de sustancias adictivas y en problemas sobre consumo de alcohol. Desde luego también pues destaca su participación en paneles internacionales de prevención de adicciones de la Organización de las Naciones Unidas.
pero no podría dejar de destacar su licenciatura y maestría en psicología de la Universidad Iberoamericana, doctora en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Junta de Gobierno. El año pasado, en 2019, doctora honoris causa de nuestra máxima casa de estudios. Destaca el brillante papel que hiciera como directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y desde luego, bueno, pues no puedo dejar de mencionar que pertenece a nuestra Academia Nacional de Medicina de México y, como ya destaqué, miembro del Colegio Nacional. Ha publicado más de 410 artículos en revistas indexadas, 31 libros y 228 capítulos de libros con más de 19,000 citas. Me parece muy importante que la conferencia que escucharemos de María Elena Medina Mora es relevante porque podemos ver el compromiso con el tema que habrá de abordar ahora. María Elena, te agradeceremos tu brillante conferencia. Muchas gracias, Manuel, por tu generosa presentación. Empiezo esta conferencia con un poco de pena. Siempre me da pena estas cosas, pero le agradezco mucho su generosidad y además su compañía en esta conferencia el día de hoy. Lo que hemos platicado es pues ver qué estamos pensando en términos de esta pandemia, que ha afectado de manera muy importante la salud mental, y en ella incluimos a las adicciones, y a partir de esto que ha pasado, pensar qué podemos hacer en las siguientes etapas, en donde vamos a tener un triple reto, que es la pobreza, que es un predictor importante de malestar emocional, depresión y suicidio. Y por otra parte, el impacto que ha tenido el COVID, como bien ya nos explicaba el doctor Ruiz de Chávez, en relación con las muertes cercanas, con la enfermedad, con las secuelas de la enfermedad, la incidencia de la violencia asociada con el confinamiento, nos ponen en reto a hablar de una sociedad que ya tenía una brecha muy importante de atención, en donde se estima que alrededor del 75% de las personas que enferman no reciben tratamiento, en donde se viene a sumar un incremento en esta enfermedad, y que nos pone entonces a la vista qué podemos hacer con los determinantes sociales que le incrementan, con el sistema de salud, con las intervenciones en la comunidad, para poder enfrentar este futuro que tenemos ya enfrente. Entonces, para poner un panorama de en dónde estaba la enfermedad mental y su atención antes de la pandemia, y lo que teníamos es que una alta carga de la mala salud mental, que era el 16% de todos los días vividos sin salud por todas las enfermedades. Si nada más consideramos los días vividos sin salud, sube a 32%, y esta carga tan importante se debe a que la mayor parte está asociada con días vividos sin salud, porque es una enfermedad crónica, que una proporción muy importante de las personas que enferman antes de llegar a la edad adulta, son niños, adolescentes y jóvenes. Entonces dura muchos años, y dura muchos años con malestar si no tenemos acceso a modelos de tratamiento que han sido muy exitosos, y de modelos de prevención que siguen mostrando resultados benéficos. Entonces el gran reto es cómo llevar esta atención, que ha sido producto de una investigación muy efectiva, a las poblaciones que lo requieren, y cómo dar atención especial a las personas que no responden a los medicamentos y a las intervenciones psicosociales y terapéuticas, y necesitan otro tipo de intervenciones más intensas. Empezamos por decir que esta carga de la enfermedad es 8 veces superior a la proporción del gasto de salud que recibe. Entonces, en México, con un gasto de salud menor al que debería de tener por su nivel de desarrollo,
tiene además una proporción muy pequeña dedicada a la salud mental y la mayor parte se invierte en el tercer nivel. Y entonces esto hace que este 30% de la población que en un momento de su vida tiene un trastorno, esta población, esta proporción tan alta no reciba atención. Tiene además un costo social muy elevado, tiene un impacto sobre el Producto Interno Bruto importante. La organización de la OCDE establece que es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto lo que se pierde en costos solamente directos sobre la salud mental si no se atiende esta enfermedad con tiempo. Entonces, se ha estimado, por ejemplo, que desde luego la educación truncada, el desempleo y el ausentismo por enfermedad, que son 26 días perdidos de trabajo por depresión, y la pérdida de productividad en el trabajo, en donde se ve que los trabajadores asisten al trabajo, pero no pueden producir porque la enfermedad se los impide, y esto es la parte más importante del costo tan alto que tiene. También sabemos que las personas con enfermedades mentales graves mueren de 15 a 20 años más jóvenes que su esperanza de vida o que la población general, y que ahora con el COVID vemos que tienen más riesgos de enfermar de COVID, y si enferman de COVID tienen más riesgo de morir, y si comparamos por enfermedades es la esquizofrenia la que ocasiona más muertes tempranas. Y eso tiene que ver con otras enfermedades que no se tratan porque la enfermedad mental está tratada fuera del sistema de salud, en hospitales especializados, y no se ha incorporado al primer y segundo nivel de atención como todos desearíamos. Y ese es, pues, digamos, uno de los caminos que tenemos que recorrer. Lo que también se sabe es que la recuperación de la inversión es muy alta, y se ha estimado que por cada peso invertido, por cada peso gastado en salud, decimos invertido porque es una inversión, se recuperan 5, y en el caso de las dependencias a drogas, la recuperación por cada peso invertido puede ser hasta de 6. Entonces, pues nuestros retos entonces es ver cómo esta combinación de la pobreza, violencia y desesperanza, de la muerte de seres queridos, estrés y miedo, están retando nuestra capacidad para atender en este escenario que hemos planteado de pocos recursos, de poca atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prevenir el aumento de la proporción de personas que desarrollan este trastorno y afecta su bienestar, proteger a las personas con trastornos mentales, porque como les había dicho, están más en riesgo y son una población que no ha sido atendida. Ahorita vamos a ver, implementar las intervenciones de salud pública que nos permitan cuidar a los profesionales de salud y a las personas que cuidan a los enfermos, que tienen también índices de trastornos por la sobrecarga que esto significa y el poco apoyo social que tienen para atender a sus familiares que desarrollan estos mismos trastornos que las personas que enferman en mayor proporción que la población general. ¿Qué necesitamos también cuidar con las políticas públicas? Que esta gran desigualdad que hemos visto y que ha sido muy, muy palpable con la pandemia no incremente y por el contrario disminuya, y como vamos a ver, estos determinantes sociales que aumentan la probabilidad de enfermedad tienen que tratarse al mismo tiempo que la enfermedad, porque el tratamiento médico y psicosocial y psicoterapéutico no es suficiente si no atendemos también las desigualdades, y ahorita vamos a profundizar sobre esto. Entonces, desde luego, pues, ¿qué tenemos en favor? Pues tenemos que la enfermedad mental se ha vuelto muy visible, ha adquirido una visibilidad que antes no tenía, que nos permite hacer esta evolución al nuevo paradigma y que estamos viendo una disminución del estigma. Entonces esperamos que este aprendizaje de la pandemia nos permita proporcionar a las personas que enferman una mejor atención. Ahora, esta es una escalera de la evolución de la enfermedad que he venido presentando durante un año, y cada vez vamos añadiendo una nueva situación que no se conocía al principio. Es decir, cada vez que pensamos que hemos ganado algo, siempre hay una consecuencia mayor que nos incrementa el reto.
Y de tal manera que tenemos pues estos, ¿cómo empieza con estos primeros trastornos? La enfermedad previa incrementando el riesgo de cualquiera de estos trastornos que estamos viendo. Para cada una de estas etapas, que viene desde empezar por el estrés, al malestar, al trastorno, a las manifestaciones graves y a las secuelas neuropsiquiátricas de los que sobreviven del COVID, hay intervenciones que son efectivas. El problema, como decíamos, es que no llegan a la población. Entonces, aumenta de este tipo de trastornos a trastornos cada vez más sofisticados, como irritabilidad, desesperanza, hipervigilancia, hasta ya trastornos, los más frecuentes, depresión, estrés postraumático y trastornos por uso de sustancias, que se suman a estos trastornos crónicos no tratados por la conversión de las instituciones para el tratamiento de COVID y que también son parte importante de la mortalidad, sobre todo cuando se asocian con estas manifestaciones graves, para este incremento, que puede incrementarse de 7 a 25 años previos a la esperanza de vida. Y también pues estos trastornos, como decíamos, más graves, pero también este incremento del suicidio que hace la necesidad de establecer programas especiales. Y lo que hemos aprendido más recientemente, que las personas que sobreviven del COVID van a tener diferentes manifestaciones. Algunas de ellas lo que tienen son delirios, psicosis y trastornos neuropsiquiátricos graves, no sabemos qué tan perdurables, y es parte de lo que necesitamos investigar. Junto con esta parte que es de la salud, de los trastornos, vemos todas estas situaciones sociales y de emociones, que empezamos con miedo y enojo, se incrementa la pobreza y el desempleo, hay tristeza y desconfianza. Esto hace que muchas gentes piensen que no existe la enfermedad y entonces no cumplen con las indicaciones de confinamiento. Y el mismo confinamiento ha tenido un costo muy elevado sobre la salud mental, el cierre de las escuelas, porque muchos niños dependían del desayuno escolar. Hemos visto un incremento de hambre en la población, el incremento en la violencia doméstica y el abuso de niños y adolescentes, que en ausencia de estos factores ambientales protectores como la familia y los vecinos no están, y entonces en hogares donde hay tensión o hay violencia tiende a crearse una violencia doméstica muy importante. Y por otra parte también la incertidumbre y la desesperanza que se asocia con un incremento en el abuso de sustancias. Ahorita vamos a ver cómo se comporta. Y por otra parte, pues esta necesidad de tener que vivir con el virus, porque no todos vamos a estar protegidos por vacunas y las vacunas tampoco es la protección completa, y que tenemos que empezar a vivir en sociedad, que nos ocasiona ansiedad y también negación, de tal manera que el gran reto es cómo podemos cambiar estos trastornos y estos retos por esperanza, por poder infundir esperanza. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y pues nada más recordar, ¿no?, de cómo se ha dicho que no tenemos una pandemia, sino una sindemia, porque tenemos 2 o más epidemias juntos, que tenemos el COVID, las enfermedades mentales no tratadas, más todos estos problemas sociales que se vienen acrecentando y que vamos a revisar rápidamente. Entonces, ¿cuánta gente se enferma? Pues la prevalencia de estrés y ansiedad y depresión antes de COVID abarcaba al 9% de la población y de alguna vez en la vida, y 4.5 en los últimos 12 meses, ¿no? Para las depresiones mayores, normal, podemos tener un inicio en la adolescencia y muchos años de vivir con este sufrimiento. ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas? Todavía no tenemos una encuesta, esperamos tenerla pronto, que nos permita llegar a toda la población y saber qué está pasando, pero las revisiones sistemáticas apuntan de varios países de nivel alto, medio y bajo de desarrollo, en donde tenemos 32% de ansiedad y 34% de depresión. La encuesta que realizó la Universidad Iberoamericana, en su encuesta telefónica muy bien desarrollada, y que excluye a los hogares que no tienen teléfono, pero digamos, dada la naturaleza de la pandemia, fue un excelente ejercicio
y tenemos 32% de ansiedad y 27% de depresión. Y el estudio de Rebeca Robles y otros que trabajaron con el personal de salud, el promedio en el personal de salud, también abarca esto. Entonces, lo que estamos viendo es que sí hay un crecimiento muy importante para una infraestructura que no ha aumentado. Aquí tenemos tabaco y alcohol. Estos son los datos del Instituto de Salud Pública. No traigo muchos datos porque no tenemos tiempo, pero lo que vemos es que para el alcohol, por ejemplo, hubo una mayor proporción de personas que disminuyó su consumo cuando se les comparó con las que aumentó su consumo. Y esta encuesta que se hizo en la primera etapa de la pandemia, vemos que luego este porcentaje, lo que reportan otros estudios, es que aumentó y que los jóvenes fueron afectados. En el caso del tabaco, tenemos el 24% que fumó menos, pero el 20% que más, y también se ha observado pues, un riesgo que creo que podremos comprobar con las encuestas de un crecimiento también de este trastorno. En cuanto al uso de sustancias, se pensó que no iba a crecer mucho porque estaban cerradas las fronteras, entonces había ciertas drogas para las cuales no habría disponibilidad, y también se pensó que el hecho de que estuvieran cerrados los bares, los parques, los restaurantes, los lugares en donde la gente se reúne para beber y para usar drogas, iba a disminuir la cantidad de consumo. Sin embargo, lo que vemos, este estudio que se hizo también durante la primera etapa en la pandemia, encuentra un aumento del consumo diario del alcohol, también un breve crecimiento de algunas otras drogas, pero en realidad solamente lo vemos para los casos más frecuentes, no se ve para otros trastornos. Y los estudios que, por ejemplo, han investigado o han analizado cómo cambió el consumo de los usuarios fuertes de marihuana, lo que vemos es que cambiaron las prácticas de adquisición, pero no disminuyeron el consumo y no encontraron dificultad en el abastecimiento, de tal manera que hubo disponibilidad. Al principio vemos un decremento, no así para el consumo diario, y aumento nada más para los casos que tienen más problemas. Ahora, esta encuesta, por ejemplo, la contestó el 72% de las mujeres. Estas encuestas en línea, esa situación hay una participación muy importante de mujeres y menos participación de los hombres. Ahora, ¿qué más hemos encontrado? ¿Qué pasa con el confinamiento en relación con el deterioro cognitivo? Y desde luego, pues hay más preguntas que certezas, eso lo tenemos que ver, pero la pregunta es ¿qué le pasa a una persona, por ejemplo, que tiene insuficiencia respiratoria después de entrar a un entubamiento en terapia intensiva? Pues vemos en esas personas antes de COVID y luego en lo que se estudió en COVID, se vio que sí, en efecto, había una puntuación de cognición después de haber estado en estas condiciones por debajo de la media poblacional, que es parecido a lo que presenta un Alzheimer leve, que la prueba a los 12 meses de los que fueron evaluados al principio no mostró muchos cambios, es independiente de la edad, y este deterioro afecta a una gran cantidad de pacientes a su alta, y un año después lo siguen teniendo. Entonces es probable que este deterioro exista y se mantenga. También sabemos que otros síntomas como dolores de cabeza, alteración de conciencia, convulsiones, la ausencia de olfato y gusto son comunes partes de la enfermedad, y también pues se ha pensado en otro tipo de complicaciones que se han encontrado en autopsias de pacientes fallecidos. En realidad todavía estamos en nivel de hipótesis de cómo pueden estos episodios, por ejemplo, cerebrovasculares agudos, puedan inducir enfermedades neurológicas. También se han encontrado alteraciones de la conciencia, parálisis
y el síndrome de Guillain-Barré, que es un problema del sistema inmunitario que afecta a los nervios de la persona, en fin, convulsiones, en fin, sí hay como una evidencia de que estamos teniendo este tipo de secuelas y pues eso nos incrementa la carga para la atención. Las psicológicas, pues ya hablamos de los trastornos mentales más frecuentes, que es el trastorno estrés postraumático, la depresión y la ansiedad, que es, digamos, un poquito más alta que la depresión en estos estudios. Hay una reducción severa de la calidad de vida. Hay factores de riesgo de trastornos posteriores en quienes ya tenían una enfermedad premórbida, como lo habíamos dicho, y los miembros de la familia también pueden sufrir estos trastornos y hace que el cuidado de los enfermos sea más complejo. Ahora, las personas con trastornos previos hemos encontrado que son los menos atendidos en esta época de la pandemia, tienen más riesgo de enfermedad y más riesgo de morir si tienen esquizofrenia. Los lugares de tratamiento no estuvieron disponibles más que la hospitalización, pero no la consulta externa, porque no se consideraron servicios esenciales. Entonces fueron cerrados y aunque después fueron abiertos, la atención, la accesibilidad al tratamiento se disminuyó. Tampoco fue posible que tuvieran estas sesiones de grupo a las que normalmente acuden. Hubo desabasto de medicamentos, sobre todo medicamentos para enfermedades complejas que lo requieren, por ejemplo, para y la sobrecarga para las cuidadoras. Entonces, hubo pocos programas de ayuda para esta población. En general no hay programas, o sea, se ayuda a las personas con discapacidad, pero discapacidad psicosocial es muy limitada a ciertos grupos de edad, a pesar de que la Convención Internacional de Enfermedad de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, indican, y nosotros estaríamos obligados como signatarios a apoyar con vivienda y con tratamiento. Entonces, pues desde luego, hay una necesidad de justicia social importante, sobre todo para los enfermos que tienen alteraciones más graves, a fin de que puedan tener una vida productiva en la comunidad. Los adultos mayores también hemos visto como es una población también muy vulnerable y de alto riesgo. Sabemos que hay un incremento muy importante de la vida, de la esperanza de vida, pero esto no ha venido a la par de un envejecimiento saludable. Sabemos entonces que tendremos que trabajar ampliamente para atender sus necesidades. Sus riesgos de enfermar pues, son los mismos que habíamos visto, a los que se suma la demencia y trastornos neurológicos, también otras enfermedades crónicas como la diabetes, la pérdida auditiva y desde luego todas las comorbilidades con lo que esto se asocia. Pero la parte que yo quisiera resaltar es cómo la presencia de la depresión se ha asociado de manera muy importante en el crecimiento de la demencia, ¿no? Y entonces este estudio que se hizo en 6 países, entre ellos México y Perú, aquí les estoy mostrando México, este es el índice de depresión, se evaluó la medición subumbral, quiere decir la depresión que tiene síntomas que no cumplen el criterio diagnóstico, que cuando se suman nos daría esta columna, y que es esta columna la que se asoció con el riesgo de incremento de demencia en las personas que presentaban depresión. Esta es la incidencia después de haber controlado el efecto del infarto y de la diabetes y de otras condiciones como la edad, el sexo y la educación. Vemos cómo este incremento del riesgo de demencia es muy importante. Entonces, el tratamiento de la depresión en la población adulta mayor es doblemente significativo. Para el personal de salud ha habido varios estudios. Este es un estudio de la doctora Rebeca Robles del Instituto de Psiquiatría que se hace en colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM. Vemos cuáles son los trastornos de este cuidado, del tipo de cuidado que tienen. Esta se hizo en la fase 2 del COVID. Vemos cómo las personas que atienden COVID tienen significativamente más trastornos que las que no laboran en centro COVID o que laboran en un centro COVID pero no atienden pacientes COVID. Los que atienden con pacientes COVID son más elevados.
las mujeres tienden a tener pues, mucho más elevadas prevalencias de lo que se observa en las mujeres de la población general, pero en el mismo sentido que hemos observado, más trastornos de depresión, ansiedad, estrés en las mujeres y más problemas de conducta que incluyen este uso nocivo de alcohol, de tabaco y de otras drogas en los hombres. Si nosotros vemos el tipo de población, vemos que el impacto más grande estuvo para la depresión en los estudiantes de pregrado. Como este es un estudio que se desarrolló en todo el país, no incluye a los estudiantes de pregrado de la UNAM, pero sí a los residentes y que están en funciones, y vemos como para ellos la depresión es el más elevado. También en los más jóvenes la ideación suicida, en ambos el uso nocivo del alcohol y la ansiedad generalizada para esta población, más los médicos especialistas. En fin, hay una prevalencia muy alta, más asociada con las pacientes que atienden directamente COVID. Hay un gran desgaste, un gran cansancio, y que les ha llevado a tener problemas. Ahora, para nuestros estudiantes, esta es una encuesta que se hizo con estudiantes de la UNAM. Son 13,000 estudiantes en esta primera fase, a la hora que la doctora Claudia Infante reportó estos estudios. Son la percepción de lo que le ha hecho sentir la pandemia. Desde luego, los más jóvenes son los que tienen más problemas, y la ansiedad llega a tener en los alumnos de licenciatura el 57%, la depresión el 35%. Esos son sentimientos. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Es que en México y en el mundo la mayor incidencia de enfermedad está en esta edad adulta joven, en esta primera etapa de la adultez, que es justamente la etapa en la que están nuestros estudiantes universitarios, y que por eso se dice que hay una crisis en este grupo de edad, y este estudio magnífico de la doctora Infante lo demostró. Que otras cosas vimos, pues el gran preocupación por motivos económicos que tienen nuestros jóvenes estudiantes, y vamos a ver eso cómo les impacta. ¿Qué más vemos? Estos son digamos, el índice de qué es lo que está pasando en los jóvenes en esta edad. Estos son estudiantes y no estudiantes, y vemos cómo la edad de los 18 a los 26 años es en la que más se está afectando. Para drogas, si vemos trastornos mentales, para drogas 18 a 34, para las agresiones como causa de muerte, el 15-29 es en donde más lo tenemos. Decimos coinciden con la etapa universitaria. Hay más problemas en los que no llegan a la universidad, pero los que están en la universidad no están exentos a este problema. ¿Y qué es lo que vemos? Si vemos cualquier trastorno, las mujeres, estos son universidades que no está incluida la UNAM, pero son, digamos, poblaciones similares, y lo que vemos es que el 31% de las mujeres y el 28% de los hombres cumplen un diagnóstico. La ideación suicida y el pensamiento y las acciones son frecuentes, que alcanzan hasta el 14 y 15% de la población. Y que si vemos a México en comparación con el mundo, aquí está México, estamos como muy abajo de la media, pero lo que sí vemos que coincide también es el incremento de esta edad tan temprana, 14, 13 años, 14, cuando aparece el primer diagnóstico. La persistencia es alta, es decir, una vez que aparece la enfermedad, la mayor parte la sigue manteniendo, y la mayor parte de la enfermedad pues ocurre antes de la edad adulta, como les había mencionado. En los estudiantes que piden atención, ¿qué es lo que observamos? Estos son ya los que pidieron atención por COVID, por factores relacionados con el COVID, y estos eran sus trastornos, básicamente depresión y ansiedad, pero ya cerca de una tercera parte tenía un intento de suicidio previo. ¿Y qué es lo que encontramos? Es que la exposición a la violencia fue muy alta, y que el aumento de esta violencia cuando fueron violentados se asoció con reducción de ingresos y con un incremento del consumo del alcohol, el intento de suicidio con reducción de ingresos familiares y violencia, de tal manera que la disminución de ingresos se asocia con mayor experiencia de violencia
síntomas de estrés postraumático, depresión e intentos suicidios. Y este es el reto que tenemos que atender de una proporción de nuestros estudiantes que requieren esta atención. Ahora, va a disminuir la edad de inicio. Eso lo vemos porque nosotros hemos visto que las adversidades de la infancia se asocian con mayor oportunidad de abuso y dependencia de alcohol y también que mientras más adversidades, mientras mayor número de adversidades se presentan, hay más involucramiento y que la transición del uso a los problemas es menor cuando los padres, cuando se vive en un escenario familiar en donde hay disponibilidad de drogas. Entonces estamos viendo cómo se está incrementando la oportunidad y el paso del consumo a la dependencia. Entonces vamos a ver dependencia a edades más tempranas. El otro factor que está asociado con el anterior es cómo estas experiencias lo que hacen es disminuir el tiempo entre que se observa el consumo, la oportunidad de consumo, el paso al uso regular y el paso a un trastorno por uso de sustancias. Entonces, nosotros sabemos que el tiempo promedio desde que tiene una oportunidad del uso hasta que manifiesta un problema son 4 años, 1.36 entre cada etapa, pero cuando hay estas adversidades en la infancia que tienen que ver con violencia familiar, que tienen que ver con abuso, con negligencia, y por ejemplo en este caso también la enfermedad, lo que vemos es que el ser testigo de violencia disminuye de 1.36 a 0.93, o sea, nos disminuye el tiempo entre la oportunidad y el consumo, también la enfermedad, el abuso sexual y el abuso físico. Entonces, esta ventana de transición se disminuye y por eso pensamos que vamos a tener trastornos graves a edades más tempranas. También hemos visto que el ánimo depresivo y la conducta antisocial también se relacionan, en este caso, por ejemplo, con conducta suicida, y entonces vemos que la depresión aumenta el riesgo de ideación, plan e intento, que el riesgo es mayor en las depresiones graves y que el máximo riesgo es cuando se combina la depresión con conducta antisocial. Si a eso le sumamos este incremento en el desempleo y el incremento de la pobreza en la población mexicana, que es mayor a la que se observa en promedio en América Latina, según datos de CEPAL, pues tenemos entonces riesgos, ¿verdad?, de violencia, porque se incrementó en 3 veces el riesgo de violencia en los hogares, el aumento de la pobreza, y esto nos da riesgos para salud mental. ¿Qué es lo que hizo la Secretaría de Salud en colaboración con la Facultad de Psicología y la Secretaría de Seguridad de la universidad? Generar un tamizaje que nos dio en una plataforma creada en la UNAM, telefónica, en donde las personas se pueden conectar, contestar un cuestionario, se les da una retroalimentación de cómo están, intervenciones de autoayuda, si eso es lo que necesitan, o canalización a tratamiento, si firman un consentimiento informado a través de un código QR. ¿Qué es lo que encontramos? Que la mayor, este es un estudio de la doctora Morales Chainé, que el mayor motivo por el cual se metían al cuestionamiento era la violencia, después el consumo de sustancias y después los trastornos de depresión. Pero ¿qué pasaba cuando había violencia física? Y entonces esto cómo se reflejaba en el incremento de los deseos de muerte, y lo que vemos es que siendo víctima, la violencia física es más baja, la violencia emocional más alta, y cuando alguien sobrepasa los límites de la sexualidad crece, pero en el perpetrador esto es mucho más importante. Y este riesgo pues es mayor de que la pérdida de un ser querido o la sospecha de tener la enfermedad. ¿Qué es lo que vemos? Una grandísima proporción de esta población que enferma no tiene acceso a tratamiento. En México solamente el 12% de las personas que cumplieron los criterios diagnósticos pudieron ver a un especialista en salud mental, y esto pues se exacerba. Aquí vemos cómo la mayor parte de la consulta de los enfermos se da en las consultas ambulatorias de los hospitales psiquiátricos. Estos no estuvieron disponibles en la primera etapa y
poca accesibilidad en la segunda etapa, y vemos que esto fue la proporción que no se atendió. Vemos aquí muy claramente cómo tenemos esta caída en las consultas y desafortunadamente también una disminución importante del presupuesto. Este fue el presupuesto asignado, no sabemos cómo va a estar el real y el gastado, pero sí vemos que el mayor decremento fue en la telemedicina, que ha sido la gran esperanza. Me voy a ir muy rápido porque estamos para concluir, pero lo que aprendimos es una gran cantidad de disparidades, es decir, 8 de cada 10 personas que mueren tienen una desventaja económica y viven en escenarios de carencia de servicios, y hay una serie de otros indicadores que nos dan esto. Entonces, ¿qué necesitaríamos trabajar? Pues hacer un diagnóstico de los determinantes sociales y los trastornos mentales, hacer conocer, una vez que se conoce el impacto en el bienestar y en la economía, buscar los modelos apropiados, implementarlos con un sistema de salud con mayor inversión y buscando este acceso que nos permita tener beneficios del programa y disminuir el problema en un esquema que nos permita bienestar en todas las etapas de la vida. Y concluyo con esta diapositiva en donde tendríamos estas acciones que necesitaríamos estar teniendo. Entonces, si nosotros pensamos en estas etapas, que debemos empezar bien y desarrollarnos bien, que necesitaríamos hacer intervenciones que promuevan el bienestar en la salud, como nutrición, sueño, sobrepeso, sedentarismo, disminuir este sedentarismo, trabajar la solución de conflictos sin violencia, mejorar las interacciones sociales. Esto ha sido una gran pérdida para los niños que no van a la escuela y también nuestros jóvenes. Aprender de la tolerancia, no discriminación, no estigma, y también los factores que mejoran nuestro bienestar, como las áreas verdes y la oportunidad de regresar al arte, la cultura, la creatividad. Luego tenemos malestares leves. Aquí necesitaríamos prevención y hay una serie de intervenciones muy interesantes que son costo efectivas, que se pueden enseñar fácilmente y que hacen que las personas tengan una mejor calidad de vida, y lo ideal es que esto se trabaje en la atención primaria con una liga al Hospital General y con una liga a la comunidad. Pasamos a los trastornos leves y moderados, donde la atención secundaria sería la importante, y luego la atención terciaria cuando estamos teniendo estos problemas de salud graves o personas descompensados o por las secuelas también del COVID. De tal manera que tenemos al mismo tiempo la posibilidad de definir qué necesita cada persona, las intervenciones que son costo efectivas y un servicio de salud que pudiera estar listo para dar esta atención. Hoy el 80% de los casos se atienden aquí, el 80% del presupuesto, más o menos la mitad de las consultas. México es el único país o uno de los pocos países en donde más gentes van por primera vez a atender su salud mental en un hospital de tercer nivel y no en el primer nivel, de tal manera que necesitaríamos trabajar en una reingeniería de cómo se da la atención en el primer nivel, que nos permita atender enfermedades crónicas, no nada más enfermedades que requieren una vacunación, que requieren una atención por infección o de esa naturaleza, para que esté preparado para atender enfermedades crónicas y poder dar atención a largo plazo. La integración de la atención de la obesidad y la diabetes nos da una esperanza que por ese camino podamos realmente revertir la pirámide y hacer nuestro mayor gasto en la prevención y en el primer nivel de atención. Muchísimas gracias. Pues María Elena, muchas gracias por esta brillante conferencia, webinar que nos has dado, y que desde luego es un orgullo, como lo señalaba al principio, que con toda esta experiencia que has tenido en diferentes cargos públicos, académicos, en el ámbito internacional, ahora estés como directora de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. Y ello nos va a permitir que esta experiencia, nuestra facultad, tenga una perspectiva
muy amplia y que desde luego responda a los desafíos que estamos viviendo en la pandemia, investigación, formación de recursos humanos y capacitación, que me parece muy importante. Y he recibido algunos comentarios por la plataforma y desde luego también WhatsApp. Y no quisiera omitirlos. Desde luego hace un comentario énfasis en la importancia de las plataformas digitales, estos espacios en call center, la medicina tienen estos avances que se tienen para el combate de estos problemas de salud mental en nuestra sociedad. Y uno muy interesante que recibí dice: la pandemia nos ha llevado como profesionales de la salud mental a reorganizar a toda velocidad la atención desde servicios. Se ha demostrado una notable capacidad para la adaptación a las exigencias de cada lugar y cada momento. ¿Cómo se van a aprovechar estas experiencias? Luego hay uno que dice: la enfermedad mental en la pandemia se ha manifestado como un problema de salud pública que requiere ser atendido sin excepciones y encontrar la oportunidad para enmarcarlas en una reforma integral con políticas públicas de largo plazo. Y desde luego hay otros comentarios que hacen. Uno personal: yo quiero reconocer la sinergia de Germán Fajardo, nuestro director de la Facultad de Medicina, de Dionisio Omid, presidente de nuestra Fundación UNAM, que hacen una posibilidad de contar con este tipo de presentaciones que dan pauta para poder seguir analizando y tener elementos para la discusión y orientarlas para lograr una participación social. No había entendido, y no quiero omitirla, y dice: percepciones distorsionadas y conductas aberrantes generan las nuevas olas. ¿Qué desafíos podemos tener con esta brillante exposición que se ha dado de la doctora Medina Mora? Perdón, pero ya nos dejaron aquí muchos comentarios para una agenda y que seguramente habrán de derivar en un nuevo encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, coincido. Yo creo que una de las grandes cosas que aprendimos es que nuestra profesión, la atención de la salud mental, se adapta muy bien a los servicios en línea, ya sea teléfono o ya sea cara a cara, depende. El teléfono es más, se adapta más a las necesidades de los jóvenes cuando no tienen un espacio fácil donde puedan estar en la privacidad que implica una intervención psicoterapéutica. Hemos encontrado mecanismos para la distribución de fármacos. Y en una encuesta internacional que hicimos, que nos contestaron la encuesta 72 países, encontramos que los clínicos no cambiaron, o sea, mantuvieron su trabajo durante la pandemia, durante el confinamiento, en todos estos países, porque la tecnología se adaptó muy bien a la manera como trabajamos. Esta ventaja no la tienen otras profesiones que tienen que tener un contacto pues con los órganos que duelen, con hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces yo sí creo que esto está en nuestro futuro, debemos aprovecharlo. Desde luego el gran reto es cómo hacerlo llegar a la población que no tiene acceso a la tecnología. Con que tenga un teléfono cualquiera, podemos ayudarlo, y eso es muy importante, de tal manera que sí tendríamos que buscar ese acceso a la población que necesita este tratamiento, y coincido que es una de las grandes oportunidades. Además, hemos encontrado no nada más que hay satisfacción del paciente, sino que hay un cambio significativo y que sí funciona. El siguiente impacto, es decir, va a haber tantos que la tecnología en sí misma, esta atención individual, no va a ser suficiente. Hemos encontrado que la intervención en grupo funciona también muy bien, con ciertas adaptaciones que hoy no nos da tiempo, pero digamos que los psicólogos y los psiquiatras ahí en la Facultad de Medicina han hecho un trabajo estupendo en cómo adaptar estas intervenciones grupales. Pero más allá de eso también tenemos las aplicaciones, ¿no? Lo que sabíamos antes de la pandemia es que estas aplicaciones que son de autoayuda,
para los jóvenes funcionaban mejor que la lista de espera, ¿no? Pero ahora hemos aprendido que estas aplicaciones pueden ser complementarias, que pueden ayudar mucho para prevenir, por ejemplo, o dar seguimiento y acompañar a una persona que está luchando contra las ideas suicidas para poderlo llevar mientras compensas su trastorno, que la más frecuente es la depresión, que lo podamos ayudar para la activación emocional cuando la persona está teniendo síntomas un poco de decaimiento. Entonces, estas intervenciones también han empezado a mostrar algunas situaciones muy productivas, muy esperanzadoras, que nos permitirían, si hacemos un buen cribado, poder decir qué necesita cada quien y entonces usar la tecnología para disminuir esta brecha de atención y hacer las intervenciones que se requieren en las comunidades rurales, en las sociedades alejadas, que lo que se ha visto es que la incorporación de todos los recursos de la comunidad hacen una diferencia muy grande. Entonces, y que la telemedicina funciona también para poder atender los casos graves, de tal manera que si ese va a ser el futuro, estoy de acuerdo. Pues yo quisiera, desde luego, volver a retomar algunos de los comentarios que se hacían en cuanto a un problema que pues no podemos omitir y debemos de tener presentes, desde luego la violencia doméstica, el desabasto de medicamentos que señalaba María Elena, pero un tema sensible en nuestra población es el del suicidio. Y sí, en estos tiempos no sabemos qué expresión puede detener. Bueno, los datos que tenemos señalan un incremento. O sea, ya venía en la región de las Américas, tenía índices de suicidio más bajos de los que se observaron en otras regiones del mundo. Por ejemplo, Europa, que tenía índices muy altos, va para abajo. América Latina, que tenía índices bajos, va para arriba. Entonces, eso ya lo teníamos antes de la pandemia, ese crecimiento muy importante y que realmente se ve, digamos, una tendencia muy clara. Y ahora tenemos más factores de riesgo para el suicidio y que tiene que ver con el no acceso al tratamiento, porque la principal predicción es un trastorno mental, y cuando ese trastorno mental no tiene acceso a tratamiento, incrementa el riesgo, y esa es una parte, pero la otra tiene que ver con la recesión, con la pérdida de oportunidades para obtener dinero, con las personas que no pueden quedarse en su casa porque tienen que salir a trabajar, con tantos padres de familia. Es decir, lo que nosotros encontramos en nuestros estudiantes es que más que preocuparse por el COVID, estaban preocupados por si sus papás iban a poder seguirlos manteniendo en la Ciudad de México, por ejemplo, para que pudieran terminar su carrera, si la iban a poder terminar. Y estas situaciones se asocian con esta percepción de muerte. Y también la violencia, o sea, la violencia ejercida incrementa el riesgo del suicidio de una manera muy importante. Entonces sí creo que estas iniciativas que tenía ya el doctor Fajardo antes de la pandemia para hacer esta protección en los estudiantes, pues debe reforzarse. Afortunadamente los modelos son exitosos. La Facultad de Psicología desarrolló un modelo que ha probado ser muy, muy productivo y muy bueno, y la ENEO ahora ha incorporado un centro de atención telefónica que tiene un componente muy importante de prevención del suicidio. De tal manera que pues tenemos que trabajar todos juntos para identificar a las personas, a nuestros alumnos que estén en riesgo. Los otros estudiantes pueden ayudar a identificar a las personas que están en riesgo para que los podamos atender. Y desde luego, pues el programa del rector pues ha sido muy determinante en incrementar la atención de los casos en riesgo y además de la atención de la salud mental de nuestra población. Hay otro tema en el que pues, no podemos omitir, desde luego, algo que nos está dejando la pandemia, es en el caso del tema de salud mental, es tener un esquema que nos permita seguir aumentando la captación epidemiológico y de servicios de salud mental
Yo creo que esta es también una nueva oportunidad con la experiencia que tiene María Elena. Creo que no podemos perder la oportunidad de fomentar la investigación epidemiológica de salud pública. Este tipo de problemática. Pues sí, yo creo que hemos visto, o sea, que no podemos estar dependiendo de tener una medicina que reacciona ante una enfermedad, sino que tenemos que trabajar mucho en la prevención, mucho en la atención primaria, como tú lo has dicho, el primer nivel de atención y la comunidad, que se vuelven una estrategia. Lo que se ha visto que funciona muy bien es cómo utilizar los recursos de la comunidad para hacer que, por ejemplo, los niños tengan la estimulación que requieren, tengan los cuidados necesarios, podamos enseñar las técnicas de crianza que hacen que los niños crezcan más sanos, que podamos trabajar desarrollando las habilidades para la vida, para los adolescentes, enseñarles habilidades psicosociales, es decir, todo eso que sabemos que lleva el trayecto hacia la salud, esto en intervenciones comunitarias a través de centros comunitarios que se encargan de atender esta parte que nos permite hacer un buen inicio, identificar a los que tienen problemas y tratarlos en ese momento para impedir que crezca o que tengan muchas pérdidas, y a los que tienen trastornos crónicos, pues darle la estimulación para una mejor adaptación de su enfermedad, de tal manera que nos permita luego hacer la identificación en el primer nivel. Hoy por hoy hemos encontrado que la mayor parte de los jóvenes que hicieron un intento pasaron por el sistema de salud antes del intento y no fueron detectados por alguna razón en México, y bueno, no nada más en México, pero en países como México. La atención a la salud mental y a las adicciones se construyó fuera del sistema de salud. Entonces se crearon centros comunitarios especializados. Entonces, en el caso del alcohol, que es algo muy cercano porque por la gran prevalencia, ¿no? Que es una enfermedad además poco entendida y muy discriminada, lo que hemos encontrado es que los hospitales atienden las consecuencias del abuso del alcohol, las fracturas, los sangrados, los trastornos cardiovasculares, las afectaciones al hígado, pero no atienden el problema en sí mismo, ese se atiende fuera, ¿no? Y que a veces la sociedad civil es la que se ha encargado más que los sistemas de salud, que hacen un trabajo estupendo, pero necesitamos juntarlo con la atención a la salud. Entonces, la idea de integrar la atención de la salud mental y las adicciones al sistema de salud nos permitiría una identificación temprana y un tratamiento exitoso. Como decía, la telemedicina ha funcionado muy bien para poder apoyar a los médicos generales que tienen dudas sobre la medicación o un paciente que no está respondiendo, para poder trabajar con él desde la telemedicina con los especialistas en el otro lado. Entonces sí tenemos modelos que hacen viable. Desde luego necesitamos capacitar, como ya decía muy bien el doctor Ruiz de Chávez, necesitamos muchos más personas con, sobre todo los médicos generales, más horas de atención de la salud mental, tienen muy poquitas horas. Otras profesiones como psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, y en general todos los recursos que pueda tener la comunidad para que esta reforma sea viable. Pues antes de concluir nuestra sesión del día de hoy, he recibido a través del chat múltiples manifestaciones de felicitación, de reconocimiento a la conferencia que nos ha brindado el día de hoy la doctora María Elena Medina Mora, y nos señalan que desde luego nos deja una gran tarea el análisis de la información que nos ha dado para ser propositivos en nuestros diferentes campos de acción. Y por otro lado, me parece muy importante un comentario que se recibió en cuanto a que esta información pueda traducirse para la sociedad, hacerla pública, difundirla, estos puntos críticos que nos ha transmitido María Elena Medina Mora. Así es que, María Elena, muchas gracias por tu brillante exposición
y desde luego quisiera darle las gracias a Julia Díaz y Samantha Cedeño por hacer realidad este ciclo de videoconferencias. Muchas gracias y enhorabuena. Me uno al agradecimiento tanto a Samantha y a todo su equipo y también a ti, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y por acompañarme en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Medina Mona, excelente presentación y por supuesto al doctor quien moderó perfectamente esta intervención. A continuación les vamos a presentar un video sobre vacunas, un video documental por parte de Ciencia en Todos Lados con colaboración con el Colegio de Medicina. Y la sinopsis, bueno, les voy a leer: una de las herramientas médicas más eficaces y exitosas son las vacunas. Para muchos de nosotros se han convertido en algo común en nuestra vida y sabemos que sirven para prevenir ciertas enfermedades, pero muy pocos tienen conocimiento de cómo fueron descubiertas o cómo se elaboran y de qué manera funcionan en nuestro organismo. La historia de las vacunas es larga y apasionante, y las ciencias médicas continúan estudiando, experimentando y elaborando día a día nuevas y más efectivas vacunas que previenen graves enfermedades. Este documental es narrado por Diana Bracho, dirigido y producido por Margarita Flores, el director es Jaime Curi y es una producción de Inmedia para el SPR en el año 2016-2017. Participan varios especialistas, entre ellos la doctora Laura Alicia Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM, doctor Luis Donis Maturano, doctor en Ciencias por el CICE, la doctora Celia Mercedes Alpuche, directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, y el doctor Pablo Antonio Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, en ese entonces cuando se grabó este documento. Espero que lo disfruten. Buena tarde. En el largo y complejo proceso de su evolución, la humanidad ha tenido que librar difíciles obstáculos como las enfermedades y las epidemias. Las pestes han sido recurrentes a lo largo de los siglos. Muchas epidemias han diezmado pueblos y ciudades, como en el caso de la viruela, que durante siglos devastó a la población mundial. Durante la conquista española, la viruela llegó a Mesoamérica, acabando con la vida de alrededor del 90% de la población nativa. La lucha contra las epidemias ha sido intensa y la ciencia ha logrado el control y en algunos casos la erradicación de los agentes patógenos que las provocan. Mediante experimentos médicos, muchas veces de enorme audacia, los científicos e investigadores de diversas épocas han aportado hallazgos invaluables en beneficio de la población mundial. Una vacuna es un preparado que puede provenir de microorganismos atenuados o muertos, la cual se utiliza para tratar de inducir
inmunidad dentro de un individuo. Las vacunas pueden ser producidas por los diferentes microorganismos que producen las infecciones, que estas pueden ser por bacterias, por virus, inclusive por parásitos que al administrarse a un ser humano o a un animal desencadena algo que se llama respuesta inmune, que sirve para proteger contra la infección de algún microorganismo específico. Son antígenos y esos antígenos estimulan nuestro sistema inmune y ese sistema inmune genera una respuesta, pero es una respuesta que no genera enfermedad normalmente, lo que genera es inmunidad. Y por eso las vacunas tienen que ser producidas específicamente para cada microorganismo para proteger contra una infección específica. Los antecedentes de las vacunas se remontan al segundo siglo antes de nuestra era. Los chinos pretendían curar las úlceras de los infectados que se molían y pulverizaban. Se suministraban por vía respiratoria o se hacía un corte en la piel en donde se aplicaban estos polvos a los enfermos con dudosos resultados. Pasarían centurias hasta que a fines del siglo XVIII, el médico y científico inglés Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, realizó una serie de experimentos para entender a la viruela. Al observar que las vacas presentaban también pústulas de viruela, notó que a las mujeres que las ordeñaban les daba una especie de viruela leve, pero no fallecían. Tomó muestras de las pústulas de las vacas y las administró en individuos sanos, que si bien llegaron a presentar signos de la enfermedad, no murieron. A través de este proceso, Jenner obtiene lo que sería la primera vacuna de la historia. La palabra vacuna proviene de variole vaccine, que quiere decir vaca, vaccine, vaca. Y como estos primeros experimentos estuvieron relacionados con la viruela de la vaca y la protección contra la enfermedad viruela, pues de ahí vino la palabra de vacunación, vaca. Se quedó acuñado el término para todo lo demás que era protección a través de este tipo. Jenner también hizo algo que ahorita sería impensable. Él dijo, pues voy a probar con este niño, le inyectó la vacuna, dejó pasar cierto tiempo y lo inoculó con el virus de la viruela. Esto pues no podemos hacer, es éticamente imposible. Y vio que este niño no contrajo la enfermedad. Hay una evolución histórica que es interesante entender. Hay algunos nombres que son icónicos en el desarrollo de las vacunas. Por ejemplo, Jenner, desde luego, con la viruela. Después Balmis. Francisco Javier Balmis, médico militar y cirujano español, realizó lo que se podría llamar la primera campaña de vacunación masiva contra la viruela en el continente americano, marcando un hito en la historia de la medicina. Sale una expedición de España con Francisco Javier Balmis. Y lo que hacía es algo pues que ahorita nos escandalizaría, que es tomar niños que habían estado enfermos de viruela y entonces utilizar las pústulas de esos niños para inocular a otras personas. 22 niños que se iban a estar pasando la inoculación de brazo a brazo para mantenerla y que llegara ese material a las Américas. Llegó a Puerto Rico, a Venezuela, a Cuba y después a Cisal, Yucatán. Y de ahí empezó la primera campaña de vacunación masiva contra la viruela en nuestro país. Entonces, desde entonces se remonta. Los estudios sobre sustancias capaces de producir inmunidad en las personas continuaron. A mediados del siglo XIX, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur comprueba que es posible atacar las enfermedades infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados. A través de diversos y complejos estudios, descubre la vacuna contra la rabia. Al aplicar su tratamiento en un joven expuesto al virus de la rabia, lo salva. En solo 15 meses,
Más de 2.500 personas víctimas de mordeduras de perro fueron tratadas. Louis Pasteur, ya estamos hablando del siglo XIX, como son la de Anthrax, también dándose cuenta que había una protección de los animales que habían tenido algún tipo de inoculación de Anthrax y lo experimenta primero con animales para protegerlos contra el Anthrax y después viene todo el desarrollo para protección contra el virus de la rabia, utilizando más o menos el mismo concepto. Pasteur, que es el padre de la microbiología formal, básicamente pues lo que hizo fue desarrollar la vacuna de la rabia y lo que hacía era que inoculaba con el virus de la rabia conejos y estos conejos morían, inactivaba el virus de la rabia y es lo que se utilizaba como vacuna. Y esto ya desencadena toda una tendencia de ver que las enfermedades infecciosas podían tener un control a través de despertar una respuesta inmune, modificar de alguna manera, matándolos, inactivándolos, pero todavía son capaces de despertar esta respuesta protectora para evitar que se enfermen con la enfermedad grave específica. A principios del siglo XX se presenta una epidemia de repercusiones globales, la poliomielitis. Esta afección, mejor conocida como polio, fue descrita por primera vez en 1840 por el ortopedista alemán Jakob Heine. Es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca principalmente la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis mayormente en niños. La vacuna contra la polio es uno de los hallazgos médicos más notables de los tiempos recientes. Se emplean dos tipos de vacunas para este padecimiento. La primera fue desarrollada en 1955 por el virólogo estadounidense Jonas Salk y se administra por inyección. Los ensayos clínicos del virólogo polaco Albert Sabin para la segunda vacuna de aplicación oral se iniciaron en 1957 y la vacuna oral contra la polio se autorizó en 1962. Las vacunas no necesariamente se introducen en una fase epidémica de más casos o pandémica. De hecho, la vacuna se introduce cuando hay una normalidad biológica para evitar que haya una epidemia o que haya una pandemia. Para eso se utilizan las vacunas. Lo importante que hay que entender es, lo primero que despierta un deseo de encontrar una vacuna para poder proteger contra una enfermedad es llegar al conocimiento de que esa enfermedad es un verdadero problema para la población. Y la polio lo fue durante muchos años. Fue una enfermedad que empezó a cobrar vidas en todo el mundo. Se empezó a desarrollar esta vacuna. Afortunadamente, en el caso de la polio fue una de las vacunas exitosas y se obtuvo un gran número de vidas salvadas. México tiene una historia de éxitos en términos de vacunación. A partir de un decreto presidencial en la década de 1920, se inician las campañas de vacunación. Para los años 50, la viruela se eliminó de nuestro país, 20 años antes que en el resto del mundo. México estuvo a la vanguardia, ha estado a la vanguardia de la vacunación. Se han hecho buenas campañas de vacunación, estas campañas para recorrer a todas las zonas de nuestro país y tratar de controlar enfermedades emergentes que estaban acosando a la población. Se crean el programa de vacunación universal en los años 90. Como antecedentes empieza con los días de vacunación, son las Semanas Nacionales de Salud, 3 al año, ya en un programa que lleva mucho tiempo, en donde no solo se aplican vacunas, sino se hacen otras acciones de promoción de la salud, de aplicación de vida sueroral, de vitaminas, etcétera, minerales. Es realmente joven este programa, pero ha sido uno de los más exitosos en el continente americano y yo diría que en el mundo. Pero este programa
ha ido creciendo y evolucionando a través del tiempo, porque no es comprar las vacunas, es algo complejo que requiere lo que se llama tener una buena cadena de frío, o sea, todo el sistema para conservar los productos en buen estado desde que el proveedor al que se le compra lo entrega y pueda llegar hasta el sitio más pequeño de México donde se van a aplicar. Además tenemos que tener al personal, a los vacunadores que llevan estas vacunas hasta las poblaciones o que trabajan en los centros de vacunación para recibir a estas gentes. ¿Qué logros se han dado en nuestro país? Por ejemplo, en 1990 se elimina de nuestro país la poliomielitis, situación que a nivel hemisférico ocurre 4 años después. Después, recientemente, en 2008 y luego en 2010, se eliminan la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en nuestro país, situación que ocurre en las Américas apenas en el 2015. Y en México se registra el último caso de sarampión de origen autóctono, que se llama, porque hay otros que se han dado porque viene gente y que viene infectado, va afuera y se contagia, en 1996. Y justo en septiembre del 2016, la Organización Panamericana de la Salud da a conocer que se elimina el sarampión, el síndrome de rubiola congénita y la rubiola de las Américas. Y ya no solamente tenemos programa de vacunación para niños, ya tenemos vacunas para adolescentes e inclusive para adultos, predominantemente el adulto mayor. Actualmente hay varias vacunas que son exitosas en nuestro país. Hablamos de polio, hablamos de varicela, tétano, sarampión, rubiola, paperas. Son vacunas que funcionan bien y que ya llevan suficientes años. En México se aplican alrededor de 14 vacunas para diversas enfermedades, como la tuberculosis, hepatitis B o la poliomielitis. Existen vacunas triples virales contra 3 enfermedades, como sarampión, rubiola y parotiditis. Y otras llamadas pentavalentes que nos protegen de 5 infecciones. Se han incorporado nuevas vacunas como la de la influenza y la del virus del papiloma humano, que es una vacuna que protege contra el cáncer cervicouterino. Todas ellas se aplican de manera gratuita y universal. Definitivamente para los mexicanos, nuestro sistema de vacunación es un orgullo. Somos de los países que tienen una cobertura mayor de todas las enfermedades y nuestro gobierno hace un esfuerzo muy importante por vacunas de última generación, como es la vacuna contra el virus del papiloma humano, la vacuna de rotavirus, que tienen un costo relativamente alto, son distribuidas de forma totalmente gratuita a nuestros niños. Por mucho tiempo se estuvo produciendo algunas vacunas en México en una institución que ha cambiado de nombre y ha evolucionado, que fue el Instituto Nacional de Higiene, que actualmente es una institución paraestatal que se conoce como Birmex, de biológicos y reactivos. Se estuvieron produciendo diferentes tipos de vacunas. Desafortunadamente, el día de hoy ya cambió. Prácticamente no se producen vacunas en México, con excepción de 2, una por el sector público y una por el sector privado, y ahora pues somos prácticamente dependientes del extranjero. Se reciben vacunas que se compran a diferentes proveedores y que se prueba su calidad a través de las agencias regulatorias y esto es lo que se distribuye. Creo que es una de las limitantes que todavía tenemos en México y que tenemos que mejorar, es ser autosuficientes en la producción de vacunas. Porque una vacuna tiene que ser una estrategia de seguridad nacional y cada país tiene que ser capaz de proteger a su población contra las enfermedades infecciosas. Y ya vivimos la consecuencia de eso en el 2009 con la pandemia de influenza. Nos quedamos con tecnologías muy buenas, pero ya antiguas, para producir vacunas tradicionales que ahora se producen en otros países a precios mucho más bajos. Y no ha podido Birmex en específico pues modernizarse, llegar a una situación en donde puedan producir las vacunas, que son las vacunas modernas, y sobre todo, que sería lo ideal, desarrollar nuevas tecnologías, nuevas vacunas para proteger a los mexicanos de las enfermedades particulares que nos aquejan.
Entonces hay que entender y llegar a conocer que estas enfermedades pueden ser producidas por un poliovirus tipo 1 o 2 o 3, como también hay muchas formas de influenza, que son los diferentes ejemplos. Y que si yo desarrollo una vacuna, yo tengo que saber si esa vacuna la voy a desarrollar contra un tipo de virus o contra varios tipos de virus de una misma familia o de un mismo género. Y eso se llaman vacunas polivalentes, que tienen varios componentes de un mismo tipo de virus. En las últimas décadas han surgido movimientos contra las vacunas, paradójicamente en países desarrollados como Estados Unidos, con el argumento de que las vacunas pueden producir graves efectos secundarios, como ha sido la causalidad del autismo, lo cual no cuenta con evidencia científica que lo sustente. Las vacunas, con mucho está demostrado. La evidencia científica lo demuestra, no es lo que diga la autoridad ni mucho más, es la evidencia científica. Los científicos del mundo han demostrado que para que una vacuna esté en el mercado es porque es segura y eficaz. Es decir, genera inmunidad y además, evidentemente, su beneficio con mucho supera el potencial riesgo que pudiera tener. Yo creo que es parte de una falta de información, la cual hay que tratar de mejorarla, tratar de hacer conciencia en la sociedad de que una vacuna no es algo que les cause daño, al contrario, va a promover la salud, va a tratar de provocar o promover una inmunización dentro de su sistema para cuando sean necesario ese reto contra el microorganismo, estén preparados. Desafortunadamente ha habido pues algunas personas que han puesto esta semilla de duda en la gente. Mencionaba yo el caso de la vacuna contra la polio, en donde se sabe que es un niño por cada 1.000.000 de niños que le puede dar una enfermedad derivada de la vacuna, pero que nada que ver con la severidad de la poliomielitis original. Y en algunos grupos radicales solamente ven esos números tan pequeñitos y no ven la cantidad de niños que han sido protegidos y de vidas que se han salvado por la utilización de estas vacunas. Hay un mito alrededor de la vacuna de influenza que dice, es que me apliqué la influenza y me enfermé. Esto biológicamente no es posible porque es una vacuna que no tiene los virus completos, tiene pedazos de virus. Entonces un pedazo de virus no puede generar enfermedad porque no está en condiciones de reproducirse ni mucho menos. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque esa es la razón por la que ocurre. Yo ya traigo una infección en proceso de incubación, pues, y coincide en que me aplico quizá la vacuna y a los 3 días se me manifiesta el catarro común o incluso una influenza. Porque también es importante que el público sepa que yo me aplico una vacuna y no quedo protegido al segundo siguiente de la aplicación. Tengo que dar tiempo a que mi cuerpo reciba esos antígenos y responda y genere los anticuerpos. Por ejemplo, la vacuna de influenza nos tarda más o menos 2 semanas en dejarnos protegidos. Lo más que podemos hacer nosotros como investigadores, nosotros como gente que conocemos del área, es dar a conocer parte de estos conocimientos que tenemos y no dejar que la sociedad quede en una falta de información. No hay duda de que la vacunación, insisto, es una de las tecnologías de salud pública que mayor impacto benéfico ha generado a través de la historia de la humanidad. Nuevas y sofisticadas investigaciones científicas como la medicina genómica se enfocan en la búsqueda de mejores y más eficaces vacunas para diversos tipos de enfermedades que aún no se han podido controlar. Las vacunas de ADN recombinante son parte del futuro de la medicina mediante la manipulación de las cadenas genéticas de los virus y bacterias y de las células que suelen ser atacadas.
Con estos métodos, nuestro propio sistema inmunológico podrá combatir las enfermedades. Actualmente, las vacunas más modernas que están en el mercado son las vacunas recombinantes, en donde lo que hacemos es, en lugar de crecer al patógeno, nada más tomamos un gen, o sea, el material genético de ese patógeno, y lo expresamos, lo producimos, la proteína. Digamos que el gen es la instrucción para producir la proteína en un sistema distinto, sin necesidad de nunca manejar el patógeno. Y aquí en México se acaba de otorgar el registro a una vacuna recombinante contra influenza. Yo creo que lo primero que tenemos que decir en el futuro de la investigación de vacunas es que la vacuna ideal es aquella que aplicáramos una sola dosis por la vía más fácil y que nos produzca inmunidad para toda la vida, ¿sí? Y es muy difícil encontrar ese tipo de vacunas, prácticamente no existen. La mayoría necesitamos más de una dosis y luego tenemos que dar lo que se llama refuerzos para poder conseguir esta inmunidad. La otra es que sean baratas, que sean fáciles de producir y fáciles de administrar a las personas. El desarrollo de las vacunas es muy complejo, implica mucha investigación y muchos años. Es mucho más fácil desarrollar un medicamento, porque insisto, son procesos químicos y demás, que hacer una vacuna. Y dadas las características de cualquier vacuna, tienen que pasar por muchísimas pruebas de seguridad y de eficacia. La dificultad para desarrollar vacunas para curar un cáncer, un VIH o algún otro microorganismo que provoque una enfermedad severa ha sido porque no hemos encontrado todavía, comprendido la parte de cómo es que los microorganismos se están desarrollando actualmente, y es ahí donde tenemos que enfocar la investigación primero para comprenderlos y empezar a desarrollar nuevas terapias. Comprender primero al microorganismo y de esta manera entonces saber cómo poderlo atacar. Yo creo que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIMBESTAF, en la parte de investigación básica, del generar conocimiento que pueda ser utilizado para el desarrollo de vacunas. Nos hace falta mucho más inversión en investigación, en particular en vacunas. Hay mexicanos participando en grupos importantes de investigación, pero no tenemos, digamos, una política clara de desarrollo de vacunas dentro del país. Creo que México ha contribuido a ese tipo de estudios de una manera muy importante y que necesitaríamos también mayor apoyo en la ciencia, en las instancias que apoyan ciencia para estas gentes que están trabajando más en la parte básica para el desarrollo de nuevas y mejores vacunas. Creo que parte del problema que nuestro país tiene es que tenemos mucha dependencia tecnológica, no nada más en el tema de vacunas, sino en general en todos los temas. Y en la medida que entendamos que tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología y nuestro propio conocimiento, seguramente seremos un país mucho más fuerte para poder, son de todos conocidas. Las vacunas son una de las herramientas médicas más eficaces y exitosas de la historia. Y las ciencias médicas continúan estudiando, experimentando y elaborando día a día nuevas y más efectivas vacunas para prevenir y controlar graves enfermedades. Debemos vacunarnos y vacunar a nuestros hijos. La eficacia de estos medicamentos preventivos ha sido científicamente demostrada. La humanidad se encuentra protegida y las futuras generaciones contarán con una mejor y más saludable existencia.
Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión, el segundo día del Corredor Cultural. Nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana con el tercer y último día de este foro. Gracias, hasta luego.